Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje, hoy 21 de diciembre de 2020. Y les habla Félix Gómez. A continuación voy a presentar en dos partes una conversación que tuve con una profesora de la Universidad Central de Venezuela, Maritza Corrales, de la Escuela de Psicología y del posgrado de Dinámica de Grupos. La significación y la trascendencia que para mí tiene esta entrevista es que Maritza es una docente que tiene 5 décadas formando y generando espacios de aprendizaje en un momento tan necesario en Venezuela. Funda en el 99 la Escuela de Programación Neurolingüística después de un viaje que hace a España donde se forma, más una extensa trayectoria que viene desde el análisis transaccional, pasando por la Gestalt, y toda esa escuela y el potencial humano que ocurrió, toda esa explosión desde los años 70. Por la escuela de Maritza han pasado generaciones de profesionales en todas las áreas buscando apoyo, buscando una manera de reencontrar y reencuadrar sus carreras profesionales y sus vidas personales. Y siempre es un placer porque es una fuente inagotable de lo que yo considero que es un mentor generativo y lo que es la esencia del corazón del patrocinio generativo, que es uno de los conceptos fundacionales de Stephen Gilligan, que luego Robert Dills plantea en el libro del coaching generativo. Y aunque mi área no es coaching ni nada de esas áreas anexas, me parece que en esta plataforma y en este espacio es una hermosísima oportunidad escuchar a Maritza y escuchar todo lo que ella tiene que decirnos en estas dos entrevistas. Y espero que, bueno, disfruten de ustedes del espíritu con que fue hecha la entrevista, la cual tuvo algunas fallas en sonido, lo sé, y en cuanto al video, debido a lamentablemente a la conexión tan difícil que se hace con Venezuela. Sin embargo, les pido que se abran a la experiencia y a la conversación. Y mil gracias a todos por el apoyo y sigan enviándome mensajes sobre todo los temas que quieran desarrollar. Así que dicho esto, los invito una vez más a escuchar la conversación con Maritza Corrales. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto de tener una conversación con mi buena amiga Maritza Corrales. Para los que no la conocen, Maritza tiene una extensísima trayectoria en formación, en dinámicas de grupo, profesora en el área de filosofía, si mi memoria no me falla, con maestría en psicología y profesora de la Universidad Central de Venezuela en la maestría de dinámica de grupos. Yo creo que junto a Manuel Barroso, y es una de las personas que más ha contribuido en Venezuela en el área de autoestima. Lo digo con absoluta certeza. Y de verdad que es un gusto tenerte acá, Maritza, en este contexto conversacional. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pues mira, de ayer me tienes pensando, retroscopiando el tiempo, y me doy cuenta de que, bueno, algunas cosas están bastante nítidas y otras seguido como desdibujando. Pero sí, entre lo que recuerdo y lo que puedo inventar, pues yo creo que esta conversación puede ir adelante. Sí. Especialmente por la conexión vía internet. Tú sabes que yo te quería preguntar, y en ese sentido, tú eres de una generación que has vivido toda una cantidad de transformaciones, que incluso si nos ubicamos desde el mayo del 68, toda una serie de transformaciones culturales, la explosión del potencial humano a principios de los 70, Moreno, toda esta dinámica de ISAL en el Instituto de California. El tema de la contracultura, todo ese movimiento que iba a generar, bueno, todo lo que incluso el impacto que ha tenido sobre la psicoterapia actual y sobre el manejo de lo que es la dinámica de grupos. Mi pregunta en concreto es, ¿cómo era ese movimiento? ¿Cómo viviste tú ese movimiento en Venezuela del principio de los años 70, con toda esa irrupción
por un lado de lo que he comentado, la Gestalt, el movimiento del potencial humano. ¿Cómo fue ese movimiento? ¿Cómo lo viviste, Maritza? Bueno, en Venezuela te puedo decir que comenzaron a surgir una serie de escuelas. Yo aquí me incorporé a un instituto que era el Instituto de Crecimiento Experiencial, donde se iniciaba con un curso de metodología vivencial. Por un lado estaba esta escuela de Nelson Viloria y por otro estaba la de Manuel Barroso, en la formación de Gestalt. Y ellos, mira, sí, aproximadamente eran los años 70. Ajá. 53. Échale para atrás, 53. Sí, hace un poco más de 30 años, eran los 70 y pico. Ya, ok. Y entonces estábamos allí, todos los que estábamos en este movimiento, curiosos, deseosos de aprender de todas estas cosas, iniciamos ese proceso de crecimiento. Recuerdo aquellas largas tenidas, esa primera experiencia que yo tuve fue tipo Palo Alto, digo yo. Éramos aproximadamente 30 personas que nos reunimos durante 10 días antes de iniciar una formación de metodología vivencial, se llamaba. Era como formación de facilitadores en metodología vivencial. Era como formando ese grupo de personas que llevaría adelante estas formaciones. Y eran unas tenidas, como te digo, tipo maratón, imitando un poco lo que pasaba ya en California. Allí habían 3 facilitadores que se turnaban. No había descanso, no se dormía. Si tú te dormías allí en los cojines y te despertabas a medianoche, encontrabas la sesión seguida. Eso fue durante 10 días. Yo recuerdo que uno iba a trabajar sus procesos. Fue una jornada intensísima. Era la metodología, sobre todo era Gestalt. Estaba Nelson Viloria. Con la Gestalt, era la metodología que estaban utilizando. En ese momento estaba poniéndose aquí en boga, estaba en su apogeo la Gestalt. Y eran 3 facilitadores. Era Nick Bauman, era Manuel Barroso y era Nelson Viloria. Estaban esos tipos, tú sabes, con aquellas casacas hindúes que se sentaban tipo yogi, y uno terminaba y el otro seguía, y así, como te digo, era continuo el proceso. Yo aprendí muchísimo ahí en ese taller y creo que me deslastré de una cantidad de situaciones que venía arrastrando. Bueno, no era que venía arrastrando, ¿sí? Yo era feliz con mi estilo de vida, pero descubrí que tenía una simbiosis con mi pareja, por ejemplo. Me acuerdo de una escultura de estas tipo Gestalt, ¿no? Donde yo quería caminar y no podía porque tenía a mis 5 hijos pegados atrás, tenía a mi suegra, tenía a mi mamá. Hay una anécdota muy simpática que yo me dispuse a hacer mi formación con mucha antelación, y Dencil me decía: no, Maritza, no vas a ir a eso porque eso es disculpa la palabra, eso es un cogenal. Eso ahí, en esos encuentros, yo he leído, y fulano de tal, un psiquiatra amigo de él, dice que eso es terrible, y hay sexo, hay drogas y todas estas cosas, ¿no?
Y yo Cosa que no empeñada. fue mentira. ¿Ah? Cosa que Y no yo, fue mentira del todo. No sé si pero bueno, yo empeñada en irme. Resulta que pensaba que no lo iba a hacer. Ese día en la mañana le tocó así. Mira, voy saliendo con mi maleta en mano, la Colombia de Guarda. Recuerdo que, imagínate, Lorenzo tiene ahorita 53 años y tenía 2 años en ese momento. O sea, te estoy hablando de hace 51 años atrás. ¿Eh? Entonces, recuerdo que al día siguiente yo estoy, tú sabes, disfrutando de mi encuentro y llega la recepcionista del hotel y me dice, la señora Marixa Corrales, la solicitan en la recepción. Feliz, cuando salgo de circo el muchachito de 2 años. Ay, Marixa, que no nos hallamos. El niño era como las 12 del día y bueno, decir, yo vine para quedarme. Entonces, bueno, lo que podemos es compartir el almuerzo y tal. Bueno, y por la misma lado que vino tuvo que irse, ¿no? Y yo me quedé ahí por esos 10 días. Fue como una limpieza total. Fue una transformación realmente. Ahí empezó mi cambio. Eso fue una transformación realmente. A partir de ahí, y bueno, y todo lo que siguió después, que fueron las formaciones, después vino la formación de Gestalt, que era bastante ortodoxa. Estaba Puerto Blanco al frente, ¿sí? Esa era la época en que venía Muriel James a Caracas, venían todos esos gurús de la época, ¿no? Y teníamos esos encuentros con ellos. Y recuerdo que comenzó entonces la transformación como persona y en mi relación de pareja y en todo mi entorno, pues comenzó a modificarse. Y recuerdo que sí que era mi pareja, tuvo que entrar también en terapia y en grupo, porque le decía a mi mamá por el teléfono, señora Marisa, esta no es la mujer con la que yo me casé, me la han cambiado. Esto fue, sí. Bueno, yo tuve... Ajá. Tú sabes que eso me recuerda a la historia que me contó precisamente Vilo Hallon. Vilo Hallon es, ¿te acuerdas? El autor de Raíces Profundas. Sí, 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 que le fue jardinero de Milton. Fue jardinero de Milton. Yo tuve la posibilidad de hacer un entrenamiento con él. Y una ocasión me preguntó, ¿de dónde eres? ¿Qué parte eres? Porque tú sabes, en Estados Unidos hay muchos mexicanos y latinos, ¿no? Entonces, estuvimos conversando y él me contaba que estábamos hablando, surgió el tema de la pareja, no sé por qué. Y hay una anécdota que él me contó que fue muy interesante, que también está en uno de sus libros, que es el de se encontró con una señora que tenía 50 años de casada. Le preguntó a la señora, bueno, ¿cuál ha sido su secreto de estar 50 años con la misma persona? Ay, y entonces la señora se le quedó viendo, me cuenta él y le dice, bueno, jovencito, y estamos hablando de hombre 40, ¿no? Y bueno, jovencito, lo que pasa es que yo no me casé con un solo hombre, yo me casé con muchos hombres diferentes. El primero fue cuando éramos novios, el segundo era cuando tuvimos nuestro primer hijo, el tercero es cuando ya habíamos comprado nuestra casa, el cuarto es cuando, bueno, ya nuestros hijos se fueron a la universidad y él ya se había jubilado, y ahora actualmente, no sé, lo estoy conociendo porque está teniendo Alzheimer, ¿no? Pero, ¿sabes? El tema de la identidad, mi Mari. Sí, sí. Es que a lo largo del proceso de una pareja de crecer juntos, pues cambiamos todos los días y eso sucede. Yo digo que yo estuve casada 40 años. Y digo que estuve casada con 2 hombres. Fíjate tú qué casualidad esa anécdota. Yo estuve casada con 2 hombres. Uno de ellos por 21 años y el otro casi 20 años.
El primero se vestía de chaleco, leontina, ¿sí? Elegante, que le combinaba la ropa para ir a litigar, porque era litigante, y un atildado abogado muy estudioso. Y el segundo fue el escritor. Un buen día llegó y me dijo, vendí el carro. Ah, sí, vendí el carro, pero yo no voy a salir más de aquí. Y si algún día voy a salir, tú me sacas. Al siguiente día empezó a vestirse con short, unas chulas, y se sentaba a escribir. Escribía más de 18 horas diarias. Y un tipo que no le importaba más nada sino su obra, lo que estaba haciendo él. Cuando no estaba escribiendo, estaba leyendo. O sea, un intelectual, casi las 24 horas del día, casi no dormía. Creo que dormía 4 o 5 horas. Yo le decía, oye, Sil, ¿y por qué no vienes a comer? No duermes, no vienes a dormir. Bueno, yo tengo el resto de la eternidad para estar horizontal, así que déjame. Bueno, y Sil murió a los 60 años y dejó una obra muy densa, porque lo hizo con mucho tesón y mucho empuje y mucha disciplina. Pero sí estuve casada, tuve también la experiencia de estar casada con 2 hombres distintos, por lo menos. Eso es cierto. Sí. Fíjate que es fascinante, porque ahí nos introducimos de ese viaje tuyo a través de la Gestalt. Y para los que no son no están ubicados con los nombres, cuando Maritza habla de Manuel Barroso y de una serie de nombres, estamos hablando de un contexto en Venezuela de psicólogos que abrieron campo. Es interesante, Maritza, que volviendo al contexto de todo esto de las identidades que van cambiando a través de las edades y de los eventos, yo pienso que han tenido mucha influencia en el trabajo actual, que ha sido el de formar por varias generaciones, facilitadores de grupos y profesionales en diferentes áreas, donde te ha tocado arquetipalmente, lo veo yo así, un rol, que es el de mentora. Mentor es una palabra fascinante en griega, que significa el que guía, el que acompaña. Y si algo has tenido, y por eso la significación de esta conversación, esto ha formado generaciones de personas, de profesionales, desde el posgrado de dinámica de grupos, antes del posgrado y después cuando fundaste MCR. De esa perspectiva, ¿qué es para ti ser mentor? ¿Qué conceptos tienes? ¿Cuáles son los valores que te mueven a ti en eso de ser mentora? En ser como a veces como una partera en cuanto a esta identidad. Hay mucha gente que desarrolla conciencia de que la manera como estaba viviendo ya no funciona, y es donde va tu grupo, en tu casa, esa maravillosa casa que yo recuerdo, que es precisamente un lugar donde la gente se transforma. Hay mucho viaje alquímico, usando metáforas. Y ahora me siento curioso, tenemos muchos años sin vernos y sin conversar estas cosas, pero qué sé yo, 15 años después, que fue la última vez que nos vimos en vivo, en directo, ha cambiado el concepto de ser mentor para ti. ¿Cómo es ese concepto en este 2020? Mira, muchos de mis alumnos, yo diría que los que logran pasar por esa casa, y esa casa tiene algo de magia, ¿no? No sé si es la casa o es todo el entorno o es toda esa alquimia que se da allí en esos encuentros, ¿no? Donde no solamente es un sitio para intercambiar conceptos y aprender, sino vivimos esos momentos, intercambiamos el almuerzo, las conversaciones, el entorno familiar que se da allí, que entra un hijo, que sale el otro. Y yo te digo que yo puedo pasar, Feli,
3, 4 días en un proceso de eso y que es como que me voy recargando, ¿sabes? Para mí el proceso de formación con mis alumnos tiene gran significado en mi vida. Me ocupa y me llena profundamente. El deseo de transmitir, de enseñar, de ver esa transformación que se va dando allí, porque no se trata de transmitir un conocimiento, sino cómo eso la persona lo va convirtiendo en algo que son sus nuevas formas, sus nuevas estrategias de vida. Es como tú ves el proceso de la gente, la transformación, lo oyes. Yo vivo eso y lo disfruto profundamente. Y yo descubrí, ¿qué te digo yo? Realmente he vivido siempre trabajando en función de formar, de eso que tú llamas y que yo llamo también el ser mentor, esa conciencia de que estoy ahí para ir como modelando y que yo misma tengo que estar transformándome y transformada para poder ser ese proceso que no es lo que digo, sino lo que yo puedo transmitir como persona. ¿Cómo le llego? ¿Cómo es ese enganche? ¿Cómo es ese proceso de disfrute donde yo entrego y recibo? Yo entrego y recibo, por ejemplo, mucha energía joven, mucho conocimiento nuevo, un enriquecimiento mutuo. ¿Sí? Yo me siento que soy una formadora, una mentora de generación, y sí, de generaciones. Es mucha la gente. Y el hecho de que hay personas que han llegado a mi casa, a mi lugar de formación, y pasan 3 años ahí formándose en una cosa y en otra y en otra, y me da muchísima satisfacción verlos como ya son profesionales de quilates en el ámbito también de la formación. Y yo digo que, bueno, el mundo es ancho y rico, y esto da para todos. Me encanta verlos y encontrarlos, y hoy en día, en este momento, yo tengo en uno de los cursos, estoy trabajando ya como mentora realmente, y tengo mucha de esta gente ya frente de los cursos. Yo sí, me siento que esa es mi pasión y mi misión. Yo siento eso como mi misión de vida. Es lo que me hace vivir, vibrar también, y que me mantiene mi espíritu, mi mente abierta y con deseos de hacer y de aprender y tener retos todo el tiempo. Son retos que luego me digo, oye, te metiste en esto, en este momento, por ejemplo, que ya estoy migrando hacia la onda esta online. Bueno, y trabajando con mis creencias, esta creencia de que, mira, nada como lo personal, nada como lo presencial. Y he ido poco a poco descubriendo las ventajas, ¿verdad? De este proceso que me permite llegar a personas más allá del espacio físico. Y eso creo que es una de las ganancias. Pero sí, cuando me ubico como mentora, como formadora, siento que me conecto y vibro con eso. Es parte de mi vida, gran parte de mi vida, sobre todo ahora, donde estoy plenamente dedicada a esto, porque ya mi familia crecida fuera de la casa, estoy sola en mi casa y sigo trabajando.
en estas cosas, descubriendo. Creo que mientras tenemos un objetivo, un desafío, estamos viviendo y estamos haciéndonos y estamos creciendo. Fíjate que cuando tú hablas, me recuerdo mucho, Maritza, cuando tú hablas de la magia de tu casa, quiero hacer una aclaración de contexto. Maritza se ha dedicado, aparte de lo que ha sido como profesora de posgrado en el área de dinámica de grupos, formando personas especialistas en diferentes, profesionales en diferentes áreas que convergen en una maestría, aunque Maritza ya es profesora retirada, ya jubilada, de la Universidad Central de Venezuela, de la maestría, del posgrado de dinámica de grupos. Y posteriormente, ya iremos hablando de eso, se dedicó a hacer un proyecto fascinante, que fue abrir una escuela, pero realmente hablar de una escuela en el área de programación neurolingüística, que es diferente a dictar entrenamientos en PNL. Maritza abre una escuela con una personalidad propia, con una manera de hacer programación neurolingüística, y estamos hablando de 25 años atrás. La PNL no era tan conocida. De 25 años atrás estamos hablando, Fede. Exactamente. Y por eso es que cuando Maritza habla de formar, entrenamiento, estamos hablando, entre otras cosas, porque ya hablaremos un poquito de la PNL. La PNL es más allá que una cantidad de herramientas. Bueno, es una escuela, y en esa escuela han pasado muchas historias, muchas metáforas, y hay mucha alquimia, hay mucha transformación. Dicho esto, el tema es fascinante, Maritza, porque cuando tú hablas de la magia de esos entrenamientos en tu casa, que por cierto, en un lugar bellísimo que se llama El Placer, me recuerdas mucho a Milton Erickson, porque resulta que los entrenamientos de Milton Erickson eran en su casa, y donde la familia de Erickson interactuaba con los alumnos de Erickson, y entraba uno saludando, y resulta que al fin y al cabo, el hecho incluso de la interacción, los hijos de Erickson y las hijas servían a su vez como especie de canalizaban mucho de las transformaciones que se estaba dando con Erickson y el grupo de Erickson. Entonces tú ves a la gente preparando y la esposa al lado de Erickson dando los entrenamientos, y la esposa cocinando la sopa y la hija llevando, y entonces el hijo acompañando a un cliente de Erickson que estaba en una crisis. O sea, yo creo que una de las magias que se ha dado en tu casa es eso, ¿no? Cómo has podido lograr tu vida personal e integrarla con tu vida profesional de una manera armónica, donde la gente se siente. Sí, de tal forma que para mí encerrarme en esos salones, palcos helados, ¿verdad? Con luces de neón y cosas, yo no me siento allí trabajando. Yo tengo que estar al aire, ver el verde, ver la gente, moverme, poder comer en una mesa grande. Preparamos, a veces hay grupos que les encanta la cocina, y entonces eso era como un tour de cocina, eso era como un entrenamiento donde cada día, cada fin de semana se invitaba a uno de ellos como cocinero, y bueno, preparaban y hacíamos. O sea, eso de verdad no tiene, es un agregado bien importante, porque es la vida cotidiana también, incorporada ahí esa energía de la familia, que es tan importante. Para mí eso, por ejemplo, de la familia, yo creo que me viene de allí. Yo vengo de una familia aglutinada, muy numerosa, una familia, digamos, patriarcal, donde era mi abuelo, mi abuela, y los hijos se casaban y se quedaban ahí en una casa inmensa, colonial, ahí frente a la Plaza del Valle, y la familia, los hijos se casaban
y venían los nietos y llegamos a ser una familia como de 25 personas en esa casa. Incluso mi padre se pegó a esa familia. Yo no tuve mucho contacto con la familia de mi papá, porque mi papá se casa con mi mamá y se hace parte de la familia, casi hijo de mi abuelo, que era el pater familia. Y entonces yo tuve mucha vida de familia, ¿sabes? A mí lo familiar me llega muy cerca y creo que tiene que ver muchísimo con eso. Yo recuerdo que tú me llamabas, ¿cómo era que me llamabas? Demeter. Demeter. Ese Demeter creo que me viene un poco de ahí, ¿no? Sí, porque Demeter es precisamente la nutridora. Bueno, en este caso, en tu caso ha sido la madre, y la madre, sí, la madre, básicamente, arquetipalmente la madre, ¿no? Sí, pero madre de tanto. Madre de tanto, una maternidad, es una maternidad extendida, porque he sido la madre de tantos. Porque fíjate que hay una cosa interesante, Maritza, que me hace pensar mucho ya en retrospectiva, que cuando hablamos del arquetipo de la madre, también análogamente, algo que ya en las nuevas generaciones lo pueden encontrar como un concepto distante, que también ha sido como una especie de partera y de recibidora y de acompañante en el nacimiento de nuevas identidades. O sea, en ese sentido sí ha sido una madre. ¿Por qué digo esto? Si algo ha habido en tus entrenamientos, gente profesionales que vienen de diferentes disciplinas, con grandes crisis personales, existenciales, en pareja, familia, que no saben qué hacer con sus vidas. Y en eso mucho del trabajo que has hecho en esos entrenamientos es darle un sentido y empezar a ayudarlos a hacerse preguntas importantes que los ayuden a orientar sus vidas. Por allí va. Sí, esa es la parte que creo que calza más con esta figura. La partera, la que promueve, la que está allí, la que va, sí. Esa gente que llega con esa crisis. Sí, está la parte esa de convertirse en persona. Ahora comentaba que en referencia al contexto de los entrenamientos que tú has estado haciendo los últimos 25 años, más toda la experiencia de la gestal, etcétera, etcétera, a mí me viene el concepto de que cuando viene una crisis, que es mucha gente que va a hacer estos entrenamientos lo hace porque en el fondo tiene un hambre de transformación muy grande, donde sí. Hay una identidad antigua que ya no funciona. Una persona que a los 18 años tiene un concepto del amor y el dinero y a los 40 sigue teniendo el mismo concepto del amor y el dinero, va a tener problemas en la vida. Porque los contextos cambian. Y entonces, entre esa identidad nueva y esa identidad vieja, esa identidad que están haciendo y esa identidad que inevitablemente tiene ya que ir muriendo, hay un portal, una transición que puede ser compleja entre lo que muere y lo que nace. Entonces, en esos espacios es necesario tener un espacio, un lugar donde uno pueda hacerle espacio a esas dos identidades para tener una conversación generativa. Ese pudiéramos llamar el trance, pudiéramos llamarlo una experiencia ritual, o pudiéramos llamarlo un entrenamiento, o pudiéramos llamarlo una experiencia desde lo que tú haces. Y yo creo que eso ha sido mucho de la experiencia que ha ocurrido. ¿Cómo lo ves tú? Yo he visto, ¿verdad? Yo he visto esas transformaciones, no solamente que me lo han dicho, que lo escriben, que lo veo en las personas, esas transformaciones que se van dando allí mismo. Ese antes y ese después, eso que llamamos el salto cuántico, esa parte donde la persona tiene una evolución de segundo, de tercer nivel, ¿no? Y sí, y para ello justamente
creo que es necesario que estemos preparados, ¿verdad? Con un suficiente background, con mucho, si algo yo creo que ha sido para mí altamente beneficioso, positivo, que me ha permitido llegar a esas personas, acompañar esas transformaciones y entrar ahí, ayudar, llevar un poco, acompañar, pues. Es todos esos procesos por lo que yo misma como persona he pasado. Yo inicialmente, como te digo, me formé en toda esa parte de educación, de dinámica de grupo, de la filosofía. Luego estuve en Gestalt como aproximadamente 4 años de formación. Cuando aquella Gestalt muy ortodoxa, donde estaba Manuel, donde estaba Eduardo Blanco, y años 70. ¿Ah? Años 70, años 70. Y yo era sumamente, me acuerdo en mis dinámicas de la universidad, donde también se trabajan los procesos individuales, porque un facilitador tiene que desarrollarse él para poder ayudar a otros, transformar a otros. Luego me formé también bien profundamente con la gente de ITA, en lo que fue el análisis transaccional, que también me parece una óptica muy interesante. Eric Berne, Harris, toda esta escuela, pero que venían acá la gente de la ITA a formarnos y hacernos los exámenes de la ITA aquí en Venezuela, ¿sabes? Sí. Y eran 4 años, no era tampoco algo de un curso, ¿no? Yo recuerdo que teníamos el curso básico, intermedio y avanzado de formación. Y bueno, y tú tenías que presentar tu examen de ITA para poder obtener tu certificado. Y bueno, y luego toda esa transformación y todo lo que aprendí, por ejemplo, de toda esta escuela rogeriana. Carl Roger, eso fue, yo de verdad lo tengo como uno de mis grandes maestros. Carl Roger, por supuesto. Carl Roger. Entonces, la terapia central en la persona, el proceso de convertirse en persona, todo un proceso. Y bueno, y yo trabajé muchísimos años lo que era la Gestalt. Como te digo, en la universidad, en el posgrado, era trabajar todos esos procesos y era Gestalt ortodoxa. Sí. Y luego me encuentro con esa maravilla que es la PNL. Páralo allí, que ahí vamos. Pero se puede crecer, ve acá, yo digo, pero se puede crecer sin sufrimiento. Digo yo, qué maravilla. Sesiones de Gestalt, Félix, donde uno se veía extenuado. Harakiri. Sí, señor. Tú terminabas verdaderamente extenuado, era como si te habían sacudido y te habían sacado de adentro todo. Claro. Eso era como la bioenergética, ¿te acuerdas? La bioenergética. Eso era terrible. Sí. Bueno, sí, pero en algunos casos era transformador, Félix. Hay procesos donde yo recuerdo muchísimo un proceso de un muchacho que estaba en formación como profesor, un muchacho muy pobre, y él se venía a las 4 de la mañana. Y fue un muchacho muy maltratado. Y yo recuerdo que para él tuvo que ser un proceso de Gestalt, ¿sí? Porque es extraordinario espíritu, que este hombre tan extraordinario. Sí. Y imagínate tú que él fue casi como esclavo en una hacienda donde el amor lo castigaba, ¿no?
Y yo vi la transformación de ese ser humano. Y fue a través de todo un proceso de Gestalt que seguimos. Me acuerdo que un día agarró uno de estos cojines por la punta, ¿ah? Y agarró con tanta fuerza y lo estrujó como que lo ahorcó, ¿sabes? En ese proceso gestáltico. Mira, Feli, la transformación que yo vi en ese ser humano a partir de ese momento era como que se había liberado de aquel fantasma, ¿sí? Que hacía que él no se sintiera ser humano. Yo te digo que yo creo mucho en algunos procesos que necesitan ese tipo de terapia, ¿sabes?